¿Cómo están, queridos alumnos? Les presento la última unidad del desarrollo programático de Sintaxis Castellana 2, lo que se refiere a las oraciones simples y compuestas para una diferenciación y un resumen, una sinopsis sobre los elementos de cada una de estas oraciones. Muy bien. En el transcurso de toda la carrera, en las distintas materias que hacen a la columna vertebral de la gramática, aprendimos las clases de palabras según su forma, cómo se presentan, es decir, morfológicamente, su significado, es decir, su aspecto semántico, y en el tercero y cuarto año aprendimos la función sintáctica. Es así que hemos estudiado las palabras variables, que son el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el determinativo y el pronombre. Y las invariables, que son los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Las conjunciones ya empezamos a estudiar en sintaxis. ¿Por qué? Porque sirven como nexo en la relación de dos o más palabras u oraciones entre sí. Cada una de estas palabras tiene su significado. Muy bien, hablamos de sintagmas también. El sintagma como conjunto de palabras ordenadas en torno a un núcleo que guardan relaciones de sentido y concordancia, que de acuerdo al núcleo, a qué tipo de palabra funciona como núcleo, puede ser verbal, nominal si es sustantivo, adjetival, adverbial o preposicional. Y el sintagma adjetival, por ejemplo, que vemos aquí en la pantalla, muy denso. ¿Por qué es un sintagma adjetivo? Porque la palabra núcleo es un adjetivo denso y el adverbio muy, que es mucho, apocopado, complementa al adjetivo indicando una intensificación o cuantificación de la cualidad, que es lo que estudiábamos como adjetivos calificativos superlativos. En cambio, el sintagma adverbial tiene como núcleo la palabra cerca, que es un adverbio, y este adverbio lleva como complemento una construcción preposicional de casa, que es la preposición de y el nombre casa. Son las distintas formas en que puede presentarse un sintagma. Ahora, estos sintagmas aparecen en las oraciones. ¿Y cuáles son los tipos de oraciones? Así como anunciábamos, las oraciones simples, complejas y compuestas. Las simples, que tienen un solo núcleo verbal. Las complejas, que tienen un núcleo verbal principal y al menos otro subordinado, que tiene un nexo subordinante o correlacionante, que es la que llamamos las oraciones subordinadas. Complejas. Y las compuestas también tienen más de un núcleo verbal principal, pero pueden estar coordinadas por un nexo coordinante o yuxtapuestas sin el nexo, y cada proposición mantiene su independencia sintáctica. Por eso que a los nexos y relacionantes se los llama transpositores, que tal vez puedan encontrarse con este término y conocer ya su significado. Si nosotros miramos a simple vista, ya estamos capacitados para distinguir una oración simple de una compuesta. La simple, como dijimos, un solo verbo. Acá tenemos el ejemplo del huracán azotó la isla. Y la compuesta, cuando ya estas dos oraciones simples o proposiciones juntamos a través de un nexo, en este caso una conjunción coordinante, se forma una oración compuesta. El huracán azotó la isla y el viento la destruyó, y ya tenemos más de un verbo conjugado. Muy bien, si miramos el esquema de los tipos de oraciones, encontramos que son las simples y las compuestas, como acabamos de ver, por la cantidad de verbos. Las compuestas se pueden presentar sin nexo o con nexo. Las que no tienen nexo son las yuxtapuestas, que se dividen por signos de puntuación, y las que tienen nexo pueden ser coordinadas o subordinadas. Estos términos de parataxis e hipotaxis tenemos que conocer el significado, porque son tecnicismos que pueden aparecer en algún texto, y para que sepamos qué significa cuando hablamos de parataxis, según la gramática tradicional, es lo que se refiere a la yuxtaposición y la coordinación oracional. ¿Por qué? Porque pueden entenderse por separado, tengan nexo coordinados
o simples signos de puntuación se llaman parataxis. Y la hipotaxis es la subordinación, es decir, a esas oraciones cuyo significado no está completo, sino se asocia con otra oración. Es el ejemplo y ahí ocurre la hipotaxis. Cuando hablamos de coordinación, las compuestas por coordinación, repetimos, estamos hablando de oraciones equivalentes, sintácticamente independientes entre sí, que se van unidas por una conjunción y están en el mismo nivel. De lo contrario sería subordinación o simplemente una oración simple. No solo se pueden coordinar oraciones, sino también sintagmas. Las oraciones coordinadas que ya habíamos analizado en una de las unidades, las que están unidas por coordinación, vendrá dado por la conjunción coordinante y que es la que realiza el enlace. Y tenemos coordinaciones copulativas que suman sus significados, las disyuntivas que presentan dos opciones que se excluyen, las adversativas que la segunda corrige a la primera, las distributivas que entran en alternancia y las explicativas donde la primera proposición o la primera oración simple es explicada o aclarada por la segunda y con sus respectivos ejemplos. Este es un cuadro sumamente importante para poder distinguir los nexos. Los nexos pueden ser coordinantes o subordinantes. Coordinantes, como ya vimos, que se presentan en las oraciones compuestas coordinadas, que de acuerdo al sentido pueden ser copulativas, disyuntivas, distributivas, consecutivas, adversativas y explicativas. Y luego las subordinantes tenemos las completivas, que son las que pueden recibir el nombre de sustantivas o adjetivas. Y luego tenemos la clasificación total de las subordinadas adverbiales, que también ya analizamos, que pueden ser causales, concesivas, condicionales, finales, temporales, modales, consecutivas y comparativas, de acuerdo a las conjunciones que se presentan como enlace en las oraciones. Este cuadro de las oraciones subordinadas me presenta los tres tipos que ya analizamos. La sustantiva, que desempeñan las funciones sintácticas propias del sintagma nominal, por eso es que habíamos hablado del sintagma primeramente, y pueden ser de sujeto, de complemento directo, de atributo o aposición. O también realizan las funciones de término del sintagma preposicional. Y siempre se sustituyen por un pronombre que es eso. Las adjetivas, en cambio, que pueden ser explicativas o especificativas, pueden ser sustituidas por un adjetivo. ¿Por qué? Porque desempeñan la función de un sintagma adjetival. Y las adverbiales desempeñan las funciones propias del sintagma adverbial. Es un grupo muy problemático en su definición y clasificación porque a veces se pueden confundir con simples complementos circunstanciales del verbo. Muy bien, fijémonos acá en las clases de oraciones compuestas subordinadas. Vamos a partir de una oración simple para comprender los tres tipos diferentes de oraciones compuestas subordinadas. Si yo tengo el médico mayor me dijo ayer su diagnóstico, solamente tengo un verbo que es dijo y estoy ante una oración simple. Si yo digo, en vez de decir mayor, que es el adjetivo calificativo, abro como una proposición subordinada y digo, el médico que tiene más edad me dijo ayer su diagnóstico, estoy ante una subordinada adjetiva o de relativo. Si yo digo, el médico mayor me dijo cuando fui a la consulta, estoy ante una proposición subordinada adverbial, porque ese adverbio ayer modifiqué con una proposición adverbial. ¿Cómo? Con el nexo cuando, que es un adverbio. Pero si yo digo, el médico mayor me dijo ayer que estaba curado, ¿qué cosa me dijo? Que estaba curado. Estoy ante una proposición subordinada sustantiva, porque responde a un complemento directo. Entonces, si voy a convertir esa primera oración simple en una compuesta por los tres tipos de subordinadas, voy a tener el médico que tiene más edad me dijo cuando fui a la consulta que estaba curado.
Ahora, en este cuadro vemos cómo podemos distinguir una coordinada de una subordinada. Si yo digo yo compré flores y mi amiga compró fruta, tenemos dos oraciones simples con independencia sintáctica unidas en este caso por un nexo copulativo. En cambio, la segunda, me gusta que mi amiga compre fruta, la oración principal es me gusta. ¿Qué cosa? Que mi amiga compre fruta. Esa es una subordinada sustantiva, pero subjetiva. ¿Por qué? Porque el sujeto está en la oración subordinada y también tiene un verbo conjugado. Esa es la forma de distinguir. Acá tenemos el cuadro sinóptico más completo sobre una oración simple, que es lo que quiero que se fijen muy bien. Una oración está dividida por sujeto y predicado. Ese sujeto puede estar constituido por un determinante, que nosotros sabemos que es el del complemento atributivo, por un nombre, que generalmente es el sintagma sustantivo, un sustantivo o bien un pronombre, y también por un adjetivo, complemento del nombre o aposición, que son los complementos del sustantivo. Recuerden que hablábamos de complemento atributivo, prepositivo o apositivo. Todo ese sujeto, vemos que en el cuadro de la izquierda, constituye un sintagma nominal. Ahora, el predicado, según la significación, puede ser un predicado verbal o un predicado nominal. En el predicado verbal siempre voy a tener un verbo predicativo. ¿Cuál es el verbo predicativo? Cualquier verbo menos los copulativos, que nosotros ya conocemos. Después tenemos los complementos verbales que pueden ser directo, indirecto, los circunstanciales, el complemento predicativo que nosotros habíamos visto y que aparece también en el predicado nominal, que es el predicativo subjetivo, obligatorio, objetivo, subjetivo no obligatorio. Y el complemento agente que usamos en la voz pasiva. Muy bien. Si el predicado fuese nominal, está constituido por un verbo copulativo y un atributo. Ese verbo copulativo nosotros sabemos que es ser, estar, parecer, semejar, permanecer, todo lo que tengan indiquen un estado y no una acción. Luego el atributo, que complementa al núcleo del sujeto cuando el verbo es copulativo y tiene que concordar con él en género y en número. Todo ese predicado ven ustedes abajo con el cuadro del color naranja del mismo tono que constituye el sintagma verbal. Todo esto aparece en una oración simple. Ahora, veamos por último la estructura de la oración compuesta. Tienen más de un verbo en forma personal, tantos predicados como verbos presenten, y a cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama proposición. Entonces, en estas compuestas aparecen las yuxtapuestas que van coordinadas por signos de puntuación. Las coordinadas que pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas que ya desarrollamos. Las subordinadas que pueden ser sustantivas, las de relativo, que son las adjetivas explicativas o especificativas. Después están las adjetivas sustantivadas que tienen las mismas funciones que un sintagma nominal. Y las adverbiales que habíamos analizado como propias e impropias. Las propias de lugar, tiempo y modo y las impropias que son comparativas, causales, consecutivas, hilativas, condicionales, concesivas y finales. Esta es la sinopsis y el resumen de las oraciones compuestas con todos sus elementos. Espero que les haya sido de mucha utilidad porque es un resumen de todo lo que desarrollamos durante el año y que les permita a ustedes ir mirando y volviendo a mirar, porque el ejercitario se basará justamente sobre esto, sobre la diversidad de elementos y de sintagmas que hemos utilizado para analizar los distintos tipos de oraciones y poder distinguirlas en simples o compuestas. Muchas gracias.